Debido a la situación del país por la que estamos pasando, nos vemos obligados a explicarles las clases de mini ONU por estas notas de voz. Les voy a hablar primero que todo sobre quiénes fueron los participantes del Congreso de Viena. Fue creado o iniciado en Australia y se dice que fue presidido por el canciller austriaco Clemens Wenzel von Metternich, si lo pronuncio bien. Ya después estaba más que todo conformado por estos otros 4 países que serían Prusia, Reino Unido, Rusia y Francia. Prusia representado por el canciller Karl August von Hardenberg. En este caso, Juan Diego Dávila lo representa. En Reino Unido sería el vizconde de Castlereagh, que sería Robert Stewart, y ese, si no me equivoco, es Andrés Abreu. En Rusia, el emperador zar Alexander I, que sería Adriano de Mateo. Y en Francia, el Ministerio de Relaciones Externas Charles Maurice, que sería José Martínez. Y el canciller austriaco Clemens Wenzel von Metternich es César Contreras. Ya los demás tienen sus personajes que los anotaron el día de la clase, la única clase que vimos. Ahora, ¿cuál es el objetivo del Congreso de Viena en general? Ellos intentan buscar un equilibrio entre las naciones de Europa que perdieron territorio en manos de Francia en el tiempo de Napoleón, porque él intentó o redibujó el mapa europeo. Ellos más que todo querían restablecer, el convenio quiere restablecer las fronteras de Europa después de derrotar a Napoleón Bonaparte. Intentan reorganizar las ideologías políticas del antiguo régimen. ¿Cuáles fueron las medidas tomadas por el Congreso de Viena? Políticamente, restauraron las leyes y devolvieron territorios tomados por el redibujo del mapa. Ahora, ¿cómo lo hicieron? ¿Cuál fue su instrumento de acción? La Santa Alianza. ¿Qué fue la Santa Alianza? Fue una alianza, valga la redundancia, política militar, donde ejércitos monárquicos se reunieron dispuestos a defender e intervenir en cualquier cosa que amenazara a los monarcas absolutistas. En general, tomaron la decisión de restaurar las leyes, las que pudieron, intentar compensar los territorios perdidos o intentar devolver a estas naciones los territorios que perdieron mediante la Santa Alianza. Y bueno, eso creo que es todo. También me gustaría remarcar que es muy importante que sepan cuál es el objetivo del Congreso de Viena, qué es lo que el Congreso de Viena estaba buscando, y lo voy a repetir. Buscaban un equilibrio entre las naciones de Europa. ¿A qué se refiere? A que ninguna quedara, vamos a decirlo así, incompleta en el sentido de todo lo que se les había quitado política y económicamente, hasta inclusive socialmente. Intentar devolverles los territorios y las leyes que tal vez se estuvieran incumpliendo hubieran sido arrebatadas de estos. Así que gracias por su atención y espero que esto les haya sido útil y bueno, esperemos que retomemos las clases pronto. Gracias. Chao. Consecuencias del Congreso de Viena. Rusia se anexa parte de Polonia, Finlandia y Besarabia. Austria se anexionó la región de los Balcanes. Inglaterra se quedó con la estratégica isla de Malta, Ceilán, Sri Lanka, y la colonia del Cabo, lo que le garantizó el control de las rutas marítimas. El Imperio Otomano mantuvo el control de los pueblos cristianos de Europa sudoriental. Noruega fue anexada a Suecia. Prusia se quedaría con parte de Sajonia, Westfalia, Polonia y las provincias del Rin. Bélgica fue obligada a unirse a los Países Bajos, formando el Reino de los Países Bajos.
Los principados alemanes formarían la Confederación Alemana de 38 estados, donde Prusia y Austria participarían. España y Portugal no fueron recompensadas con ganancias territoriales, mas tuvieron restauradas a sus antiguas dinastías. A su vez, establecieron el principio de la libre navegación en los ríos Rin y Mosa. Condenaron el tráfico de esclavos, determinando su prohibición al norte de la línea del Ecuador. Añadieron medidas favorables para mejorar las condiciones de vida de los judíos y crearon un reglamento sobre la práctica de actividades diplomáticas entre los países. Principios básicos que orientaron las discusiones en el Congreso de Viena. Principio de legitimidad. Se consideraban legítimos a los gobernantes y a las fronteras que existían antes de la Revolución Francesa. Atendía a los intereses de los estados vencedores en la guerra contra Napoleón, pero al mismo tiempo buscaba salvaguardar las pérdidas territoriales de Francia. Los representantes de los gobiernos más reaccionarios creían que así se podría restablecer el antiguo régimen y bloquear el avance liberal. Sin embargo, el acuerdo no se respetó, ya que las cuatro potencias del Congreso trataron de obtener algunas ventajas a la hora de diseñar la nueva organización geopolítica de Europa. Principio de restauración. Los gobiernos absolutos defendieron la intervención militar en los reinos en los que hubiese amenaza de revueltas liberales. Principio de equilibrio. Defendió la organización equilibrada de poderes económicos y políticos europeos, dividiendo territorios de algunos países.